Muy buenas tardes y bienvenidos al Canal 4, donde hablaremos sobre economía sumergida, en un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Hoy hablaremos sobre el empleo del hogar. Según la encuesta de población activa, el 68% de las personas que dijeron trabajar en dicho empleo estaban registradas en la Seguridad Social. Con esto entendemos que 1 de cada 3 personas trabajaba en la economía sumergida. De todo esto hablaremos ahora mismo, pero primero vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, Maikeri Algarín, presidenta de la Asociación Hogar Venezuela y conductora del programa radial En Positivo y Contrarreloj. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Encantada de estar aquí contigo. Encantada, yo sí que estoy encantada. Muy buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Se podría decir que este empleo del hogar es uno de los empleos mayoritarios en esta economía sumergida. Indudablemente que sí. De verdad que en el sector del hogar la economía sumergida juega un papel muy importante, casi que más del 35%, si nos vamos estadísticamente hablando. Ha sido o sigue siendo a la actualidad un lastre para todo lo que queremos regularizar esta situación. Sigue siendo una batalla constante. ¿Qué riesgos entrañan para los empleadores el crear contratos irregulares? Los riesgos que todos los empresarios, el enfrentarse a las cargas fiscales, a los tributos, y que realmente eso es penado, todos lo sabemos. Y ellos, los riesgos que tienen es que en un momento, como tú acabas de decir, que de cada una inspección, que de cada 3 tienes uno irregular, enfrentas multa, entras en morosidad con el Estado, aparte que eso es un acto delictivo, totalmente. Entonces, todos conocemos los riesgos que corre seguir manteniendo la economía sumergida en cuanto al empleo del hogar, porque hay muchos otros sectores que también se suman, pero realmente son el 35%, que es un escándalo a nivel de números, ¿no? Uh-huh. Como dice, los datos hablan y realmente son datos que están ahí, que sí, una data existente, eso no. Exacto, y que lo conoce todo el mundo. ¿Por qué entonces cree que no se hace nada? Porque no se, pero el gobierno sí hace. No, sí hace. Lo que pasa es la crisis con la que estamos enfrentados en este país en este momento. No vamos a hablar del mundo, vamos a hablar del país. Es la crisis, es la morosidad, es las cargas, que son lógicas y necesarias, porque las cargas fiscales, tributarias son lógicas, además en un país que conocemos que no produce nada, que prácticamente su principal actividad económica son los impuestos. Entonces, obviamente que las cargas tributarias son pesadas para todos, desde el autónomo hasta el gran empresario. Son lógicas y necesarias, como ya te dije, pero si hacen, lo que pasa es que lo que no se ha hecho es una manera más auténtica o más feroz de cómo evitar de que esos empleados del hogar, los empleadores, lleguen realmente a tributar, porque yo en mi caso particular siempre miro de que para tú invadir un hogar necesitas una orden en mi país, en Venezuela dicen cuando tienes que entrar a una propiedad privada. Sí. Entonces necesitas esa orden judicial, porque si no, no puedes entrar. Y cómo tú logras inspeccionar eso. Eso es un detonante muy importante, que parece tonto, pero es muy importante, porque eso da pie a que se promueva esa actividad, que es la economía sumergida en los empleados del hogar. Uh-huh. Generalmente las personas que trabajan en este empleo son mujeres. ¿Cree que este trabajo les coloca en una situación de mayor vulnerabilidad? Vamos a comenzar por decir vulnerabilidad. ¿Verdad que yo soy el amante o la primera abanderada de que el empoderamiento femenino? Yo esa palabra como que el victimismo femenino como que no. Pero es cierto. Vamos a comenzar con decirte que el 90% de los empleados del hogar, el empleado doméstico, realmente son mujeres. Existe un 10% de hombres, que también los conozco. Realmente son mujeres. Vamos a mirarlo, si lo miramos en el contexto, porque lo podemos mirar de 2 contextos, porque también las convierte en unas heroínas. Porque si enlazamos en la economía informal, porque eso es una vulgar economía informal, enlazamos a la mujer de manera irregular, que también se utiliza mayormente para este tipo de actividad,
las convierte en una heroína porque son las que llevan el dinero a casa, porque los hombres están irregulares y no pueden salir al campo laboral, pues las mujeres en esta actividad es lo más común. Entonces eso las convierte en un acto heroico, porque una sola mujer mantiene esa cantidad y de paso que le sobra para mandar a sus países de origen. Entonces usted venga, es heroico. La convierte en un plano vulnerable, bueno, también, lamentablemente también, porque son esclavizadas, ¿vale? Trabajan más de 40 horas a la semana, trabajan hasta 60 y hasta 70, y las que están internas son casi que esclavas. Claro que sí. Si nos ponemos a verlo desde ese punto de vista, obviamente que sí, es vulnerable el sexo femenino allí. Las personas conocen realmente las consecuencias que entraña el aceptar un trabajo irregular en este sector. Los españoles sí. Los que vienen llegando de fuera, que lo que necesitan es trabajar para mantenerse aquí, no, desconocen totalmente las leyes, las desconocen. Pero el español sí, las mujeres españolas que también aceptan. También porque es importante que sepas de que enlazan una parte de que la economía informal, la economía sumergida, enseguida técnicamente la sujetan a la migración, que no es así, técnicamente no es así. Entonces, pero las que vienen de fuera, las mujeres que vienen a migrar y que esa es la principal actividad económica para ellas salir adelante, las desconocen. Vienen llegando, pero las canarias, las españolas sí las conocen. Así que no es que por desconocimiento de la ley. ¿Cuáles serían estas consecuencias, estos riesgos? ¿Económicamente o sociales? Sociales o de trabajo directamente, laborales, que se encuentran al trabajar en una casa, en un empleo de hogar. Ok, el maltrato, pudiésemos hablar del maltrato, el desconocimiento de las leyes, de esas leyes. Ellas son mujeres maltratadas, son mujeres que abusan de su servicio, las mujeres que tienen que trabajar normalmente 8 horas, o quizás si son cuidados a mayor, que también entra en el rubro de las empleadas del hogar, con cuidados a personas mayores, más de 6, dice la ley, más de 6 horas no pueden trabajar, ¿vale? Porque psicológicamente hablando, tanto del paciente como del quien la cuida, no lo permite. Y son mujeres que trabajan 10 y 12 horas, eso es maltrato. No les dan comida, y si le dan la comida, esos son los casos específicos que lleva uno día a día. Y si es la comida, pues no es la comida que come el empleador, por supuesto que no. O sea, ya viene, psicológicamente, ya viene siendo maltratada. Aparte que tienen que enfrentarse con esa migración que les ha dado duro también. El empleador también, así es fuerte. El choque de cultura, muy importante. Personas que vienen no de hispanohablantes, sino por ejemplo las que vienen de África, el choque de lenguaje es duro. Terminan siendo maltratadas totalmente. ¿Usted conoce casos personalmente de mujeres u hombres que hayan sufrido este tipo de discriminación, de malos tratos, por así decirlo? Bueno, no sé si te acuerdas del caso que fue muy famoso, Echenique, no sé si te acuerdas de eso, no vamos a tocarlo, pero sí, hay muchas denuncias en las diferentes asociaciones que son maltratadas, son mal pagadas, trabaja un mes, entonces al mes la despiden, la echan, te volvemos a llamar y ya te aviso cuando te pueda pagar, y pasan 2 y 3 meses y no se les cancela hasta que la federación o asociaciones como la mía llaman, mira, tratan de llegar a un acuerdo. Existen muchísimas cosas. La economía sumergida de verdad que es muy los números son grotescos y brutales aquí. Sí, existe muchísimo. Sí, claro que sí. También hay casos, te puedo comentar un caso sí, también, claro, que lo llevo perfectamente. También hay casos que tú dices la economía sumergida. Oye, hay españolas que trabajan como empleadas del hogar, servicio doméstico, y que también cobran una subvención en la tasa del paro. O sea, que tú me dices a mí que esa tasa del paro va por no sé tanto, ya va, pero ahí estás contando a la señora que trabaja en la casa fulanita de tal, que está en el paro y está cobrando una subvención, que cobra 426 euros, que para nadie es un secreto que con eso no va a vivir, que eso lo entendemos. Pero también trabaja en una casa de familia que también tiene un sueldo, que no será el sueldazo, pero también lo tiene. Entonces esa tasa de desempleo también es un poco mentirosa, ¿tú me entiendes? Porque ella tiene otro sueldo, que eso es una economía informal. Tanto es un delito como para el empleador como para el empleado. Esas cosas suelen suceder.
que existe la economía informal en todo índole, pero estamos hablando del caso y es el más potenciado, porque te digo que son números grotescos. Estamos hablando de sobre todo las consecuencias que supone trabajar como empleada del hogar, pero en la economía sumergida. Y bueno, ha enumerado diferentes aspectos. Comparándola con las mujeres empleadas del hogar, o hombres, perdón, que trabajan pero de manera regular, ¿existen diferencias o realmente también tienen ese tipo de malos tratos, como así, por así decirlo, de malas condiciones, mejor dicho? No todos los casos, porque hay casos de grandes éxitos. Hay casos de éxito de personas que, mi caso, yo fui empleada del hogar cuando yo llegué a este país y hoy día mi empleadora, una familia estupenda que todavía yo tengo una amistad con esta gente. O sea, hay casos de éxito, no todos han sido malos. ¿Qué diferencia el estar contratado al que no? Mira, existe, por ejemplo, utilizas las leyes. ¿Me entiendes? Entonces ahí sí te vas a las leyes, que venga, que mi contrato reza esto y esto, que no puedes abusar de mí, que entonces existe también ese detonante. Por supuesto que hay diferencia, porque ya está el respeto y está las leyes de por medio a la cual tú puedes tomar ese recurso en ciertos momentos. Claro que sí hay diferencia, mientras que tú con sin contrato, estás totalmente desamparado, no hay ley que te ampara, solamente la justicia divina que va por ahí. Pero de resto estás totalmente desamparada, de verdad que sí. Pese a estas leyes, el Sistema Especial de Seguridad Social de las Empleadas del Hogar no contempla en ningún caso la retribución o tributo por desempleo y además es el único colectivo en el que se puede despedir sin alegar ningún tipo de causa. ¿Estamos ante una discriminación laboral? Totalmente, eso lo íbamos a tocar. Y adicional a eso, es el único aspecto. Yo no sé si cambió, porque últimamente no me he leído la ley laboral, pero sabía que es la única área que no cobra paro. Entonces eso también tú te pones, ¿y a ti de qué te sirve de que te den de alta? Mejor que cobras un poquito más en B. Promueve, el sistema también promueve a que esa parte, ese aspecto económico de la economía sumergida se promueva, sea más acelerada y cada vez más grotesca. Eso es muy cierto, porque en realidad te pones a mirar eso y tres cositas más, como que te dije, que no tienen acceso, el gobierno no tiene acceso a tú entrar a una casa a hacer una inspección si tú no tienes una orden judicial. Entonces eso también tiene que cambiar, porque es que en esa casa es una fuente de empleo, genera empleo en B. Cositas del sistema que hay que cambiar. Además, los trabajos deben de asegurar la prevención por riesgos laborales y en este empleo no los garantiza. No lo garantiza. Hay muchas cosas lo que realmente las leyes laborales que en este aspecto no están garantizadas para ninguno, ni la seguridad social ni la prevención de riesgos laborales. Ninguna, y muchas otras cosas, las ayudas por nada, y una ayuda posterior, que aquí te despiden, también es cierto que no existe el paro, vas a cobrar, tú trabajas un año en una casa de familia con contrato, igual cuando te despidan no vas a cobrar un paro, sabes que si te toca 6 meses de paro según la ley, no lo vas a cobrar, porque en este campo no lo contempla. Entonces eso también como que no me da mucha nota de que total, no me des de alta, no importa, eso pasa. Y este empleo está totalmente relacionado con la inmigración y las situaciones irregulares. Como te dije anteriormente, no debería, pero sí. Pero te voy a decir una cosa, el beneficio total se la lleva el empleador. No sigue siendo víctima el empleado en este caso, que no me gusta victimizar y mucho menos a esta, porque ya dijimos que el 90% era femenino, no me gusta victimizar a las mujeres, pero es cierto de que el empleador es el único beneficiado en todo esto, porque al contrario las mujeres lo que tienes que ir a trabajar, cumplir unas horas exorbitantes y el empleado se beneficia de todo esto, no hay ley que ampare nada de esto, no lo hay. Precisamente decía usted antes que
por el tipo de leyes o por el sistema especial de la seguridad social de este empleo del hogar, por todas esas condiciones, quizá hay gente incluso que prefiere cobrar en B que trabajar de manera legal. En una persona que tiene realmente necesidades económicas, ¿usted cree que esta demanda o esta oferta de trabajo se da por las necesidades de la persona que quiere trabajar o para beneficio totalmente del empleador? No, se da por la crisis económica, se da por el empleado, lo necesita. Tiene que, y si nos vamos a la mano con la migración irregular, que no técnicamente tiene que ir economía sumergida con el empleador, con la empleada irregular, pero sí va muy cerquita. Claro que sí, va juntos, pero no revuelto. ¿Podríamos decir entonces que este sector favorece en cierta manera el desarrollo de esta economía sumergida? Sí, la promueve mucho, la promueve. Ya te dije que es la misma crisis del mismo gobierno, que el mismo sistema de la seguridad social, que hay ciertas cosas que hay que cambiar porque las promueve, ayuda mucho. Y esas voces van corriendo de una a una, y entonces una trae a la otra y otra trae a la otra, y cuando vienes a ver, ahí tienen un tinglado en esa casa y son más de 6 empleadas y ninguna cumple ningún requisito y ninguna está protegida. Y ellas, la necesidad de ellas, perdón, Cristina, sí, no te preocupes, las necesidades de ellas las llevan a actuar de esa manera, ¿entiendes? O sea, que tanto es culpable uno como el otro. ¿Y qué medidas cree que se deberían de tomar para intentar resolver un poco esta situación? Como ya lo dijimos, la regularización. Ciertas cosas que hay que acomodar, que son pocas, pero sí hay que ser más severo con las leyes del sistema del CEPES, del INEM, un poco más severo. También en las unidades tributarias, no sé si bajarlo, si acomodarlo, porque las cargas tributarias para esta gente también es, vamos a hablar un poquito, a favorecer un poquito al empleador. Las cargas tributarias también son duras. Entonces los beneficios son pocos para el empleado y las cargas tributarias son duras para el empleador. Y te pones a ver, es difícil mantener una economía equilibrada en estos momentos y siguen sin tomar en cuenta lo que está pasando. O si lo saben, ¿por qué tú te crees que no lo saben? Tú estás aquí en este programa conmigo, sabemos que el gobierno sabe todo esto, pero algo pasa, el por qué ellos quieren seguir haciéndose la vista gorda y todo esto sigue creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Son más severos los impuestos cada día, ellos contemplan este riego o esta escapada o este dinero en B, ellos tratan de contemplarlo aumentando los impuestos, y entonces nos ponen en una crisis más a todos, donde entramos hasta los autónomos, ¿sabes? Es difícil. O incluso la medida a lo mejor debería ser más que regular este empleo, sino mejorar las condiciones que ya están establecidas. Sí, también. Pero la regularización es uno de los detonantes más importantes. Es regularizar, buscar maneras de seguir fomentando esa situación. Pero sí, lo que acabas de decir también es muy importante. Es que son cosas tan elementales que no tendríamos ni siquiera que nombrar, porque tú te pones a ver y son cosas básicas y que a ellos se les escapa del ojo óptico, se les escapa. Bueno, ahora estamos, llevamos ya unos meses entrando en una crisis por la pandemia que ha azotado a nuestro país en todos estos meses. ¿Cómo ha afectado la COVID-19 a este sector? Wow. Mira, hablando de eso, es que tampoco es todo malo, porque no vamos a meter el año de la pandemia que la nombraste, no vamos a meter el año 2020, que ha sido patético, de verdad, fatal. No vamos a meter este año, vamos a hablar de años anteriores. También ha habido en la seguridad social, porque el número estadístico que uno lee y lo lleva, las altas en la seguridad social por este sector del empleado de hogar han aumentado en los últimos años, sin meter el año 2020, el año de la crisis. De verdad que sí ha sido, estadísticamente había nada más 170,000 empleados de hogar que no estaban dados de alta, pero uno ya de 700, ya se están hablando de números de 400, de 500, que habían aumentado la tasa de las altas
de empleados de hogar, y eso nos tenía a nosotros hasta contentos, porque eso es bueno. Ya como ya te dije anteriormente, en un país que no se produce, sino que la actividad económica es los impuestos, eso nos alegra, porque esos son pasos positivos, ¿ves? O sea, que no todo tan malo. Lo que hace es que este año ha sido fatal, de verdad, y en este sector no te vamos a hablar. Claro. Pues muchísimas gracias por estar aquí, ha sido una charla muy interesante y encantada de haberla tenido con usted. Encantada de verdad de estar aquí. Siempre llamado bonito, siempre que sea a contribuir para todo el progreso de España, de verdad que sí. Pues nos alegra muchísimo. Gracias. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. ¿Todo bien? Pagar o cobrar sin factura, contratar sin dar de alta, recibir ayudas que no te corresponden, son actitudes insolidarias que ponen en riesgo los servicios públicos, nuestras prestaciones y la competitividad de las empresas. La economía sumergida no supone más ventajas para ti, sino menos beneficios para la sociedad, porque menos no es más. Gobierno de Canarias.